Este nuevo libro del presidente López Obrador, Gracias, tiene una introducción y tiene 20 capítulos, todos atractivos, unos más que otros, Alejandro, pero comienza en su origen, de Tepetitán a la Ciudad de México. Luego, también esa es una parte relevante porque él no se había ocupado de su gestión como jefe de gobierno, como presidente del PRD, que lo fue de 1996 a 1999. Y el segundo capítulo es, efectivamente, dirigente del PRD, Alejandro. Luego, también en el capítulo 3 hace se refiere a su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México y, claro, vuelve en el capítulo 4 a la guerra sucia y el desafuero. Y luego continúa, son episodios que cada vez se le serán a usted más comunes. El capítulo 5 es la primera elección presidencial y el fraude del 2006. Es un capítulo amplio, le dedica 30 páginas exactamente. Después continúa con el plantón de reforma y el gobierno legítimo. Le dedica a pues, casi otras 25 páginas, es también un capítulo fuerte. Y luego el exilio en realidad dentro de su propia nación, Álvaro, que él mismo ha contado cómo se exilió en la gente, se exilió en los pueblos, emprendió una batalla desde abajo. Usted recordará, él mismo ha dicho, ha presumido que cuando se comete el fraude del 2006, después viene el plantón, él decide emprender a recorrer los pueblos, a hablar con 2, 3 personas, con 20 personas, con 100 personas, cuando mucho, pero hablar uno por uno y recorrer el país. Él recuerda que un día en una entrevista le preguntan a Felipe Calderón que dónde está Andrés Manuel López Obrador. Dicen, por ahí anda, hombre, en los pueblos, reuniéndose con 1, 2, 3. Y él lo dice con orgullo, porque efectivamente se tratan de estos capítulos que vienen, Álvaro, que es el 7, que es la primera defensa del petróleo. 8, durante el narcoestado me dieron por muerto, que es justamente por eso ese título. Y 9, el país desde abajo, apuntes de mi gira por México, e incluiría en ese tramo, Álvaro, el 10, que es Oaxaca, un viaje al corazón del México profundo. Y luego continúa López Obrador en este índice de su más reciente libro con la Constitución de Morena, que es el capítulo número 12, y el 13, otra vez, el 12 es la campaña 2012, y el capítulo 13, otra vez el fraude. El capítulo 14, ¿qué sigue? El 15, fundamentos para una república amorosa. Y el capítulo 16, la crisis de México, que es, digamos, el capítulo que precede a todo lo que a la elección del 2018, Alejandro. Luego viene un tramo que todavía nos es más común, es la historia se da un brinco, que es la llegada de la izquierda al poder. Después de Lázaro Cárdenas no había llegado la izquierda a la presidencia de la República, y entonces su capítulo 17 se llama El 1 de julio del 2018. Continúa el gobierno de la transformación, que es el capítulo 18, y luego el 19, el humanismo mexicano. Y termina con mi diario de los últimos meses del 2023, que es, sí, tiene ese formato de diario, y va Álvaro contando pues casi semana tras semana, y luego el adiós. Un adiós dedicado, como está todo el libro, dedicado fundamentalmente a los jóvenes. Me gusta leer los primeros el primer capítulo, aunque nos vamos a ir a la carnita, y empieza como empezaría Antonio Machado, su primer
su poema Retrato, que es muy bonito. Dice, cuenta Antonio Machado, pues un poeta extraordinario. Él dice: mi infancia son recuerdos en un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, y mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Y él, pues sí, es de Tepetitán a la Ciudad de México, y es el capítulo 1, y leeré quizá 2 párrafos. Leemos, Álvaro, de este primer capítulo. Dice: soy originario del pueblo de Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, el estado más tropical de México. Mi infancia transcurrió sin trabas y en estrecho contacto con la naturaleza. Crecí con plena libertad para jugar y disfrutar del campo y del río, porque mi pueblo es como una isla. Hay agua por todas partes. Ubicado a la orilla del río Tepetitán, lo rodean 2 arroyos y una laguna. En tiempos de lluvia se inundaba por completo. Corría el agua por las calles y para los niños era una oportunidad más de diversión. Ya de grande supe que las crecientes perjudicaban, pero también traen fertilidad a la tierra y mucha pesca. El Tepetitán nace en las hermosas cascadas de Agua Azul, en Chiapas, llamado allá Tulijá. Va descendiendo hacia las planicies hasta unirse con el Grijalba y el Usumacinta y desemboca en el mar por la barra de frontera, Tabasco. Mi pueblo existe desde la época prehispánica. Por allí pasó Hernán Cortés, llevando prisionero a Cuauhtémoc y a otras importantes autoridades indígenas. Y un poco más adelante, como a 30 leguas de distancia hacia Guatemala, en Canitzán, Tenosique, Tabasco, a la orilla del gran río Usumacinta, el conquistador mandó asesinar al último de los tlatoanis mexicas, crimen por el cual fue juzgado hasta en las mismas cortes españolas, aunque no lo fue por las muchas masacres de pueblos originarios, como la de Cholula, la del Templo Mayor o la de Yecapixtla, de la cual él mismo escribió que el río que corre cerca de aquel pueblo por más de 1 hora fue teñido de sangre. Basta de simular. La invasión española fue motivada por el oro y la obra civilizatoria, y la obra civilizatoria fue la gran excusa de aquella barbarie. Agregaré, dice en el tercer párrafo: así pues, soy de un pueblo a la orilla de un río, en medio de un paisaje exuberante, en un territorio que, como diría el maestro Pellicer, es más agua que tierra, de la parte del mundo en que el piso sigue construyendo. Los que ahí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Es un libro, así comienza este libro, que el presidente López Obrador dedica a los jóvenes. Es una dedicatoria breve de 3 palabras a los jóvenes. Y uno busca obviamente las partes inéditas, las partes naturalmente políticas, y hay una, la que tiene que ver fundamentalmente con las élites, Alejandro. El presidente, en un capítulo en el que se refiere cómo estos grupos empresariales se enfurecieron tanto desde que buscó ser presidente en 2006 y luego hasta el 2018. Habla él antes de la negociación de los oligarcas, de manera particular Claudio X González, habla de los personajes inclusive que llegaron a ofrecerle disculpas. Oye, Hay que es la página 360, fíjate nada más, Álvaro, 360, 360. sí, 61. 361, pero Ajá. porque vas a ver esto. ¿Qué dice ahí? En tu
Arriba. Disculpas, Tricio. ¿Qué dice aquí? Trigo se disculpa. Tricio se disculpa. Bueno, Y no nos pusimos de acuerdo. no nos pusimos de acuerdo, Digo, son lo estábamos 550 leyendo. y tantas páginas. Y dice el presidente aquí, a lo mejor conviene leerlo esta parte, Alejandro, antes de entrarle a aquel momento en el que le van a pedir a Enrique Peña Nieto en 2018 que como no hay manera de que den Ricardo Anaya y José Antonio Meade, y le proponen a Carlos Slim y luego al cómico Derbez. Pero hay una parte muy interesante, Alejandro, muy reveladora, de cómo hubo, por ejemplo, una reunión, en aquella reunión que de Punta Mita. Exactamente ahí donde está, El exacto. comienzo de la campaña. En el comienzo del... ¿No está muy largo? Correcto. Yo digo que no, Álvaro, si nos damos prisa, pues vámonos. Vámonos. Vea esto. Ya se refiere el presidente López Obrador a la campaña de hace 6 años, del 2018. Y dice así: al comienzo de la campaña, el bloque de empresarios vinculados al régimen que participaron en el fraude electoral del 2006 contra nosotros, confiados en su presencia, nos ignoraron pensando que fracasaríamos de nuevo. Es más, estaban distanciados de Peña, pues aunque impulsaban las llamadas reformas estructurales y habían ambicionado la privatización del sector energético y de la educación, no les gustó la llamada reforma fiscal, sobre todo la eliminación del régimen de consolidación fiscal que le permitía a los grandes corporativos evadir el pago de los impuestos. Tampoco les convino el aumento de hasta 35% del impuesto sobre la renta, el retiro de privilegios de no pagar impuestos en operaciones realizadas en la bolsa de valores y el pago de contribuciones por la extracción de minerales. Aunque, como ya vimos, mantenían el privilegio fiscal de la condonación de impuestos, que en los hechos les permitía no contribuir en nada a la hacienda pública, se sintieron traicionados por Peña, les salió la arrogancia y el conservadurismo extremo y empezaron a golpearlo en sus medios de manipulación, como el periódico Reforma, y en sus redes sociales, al extremo de convertirlo en el payaso de las cachetadas. Al mismo tiempo, veían con buenos ojos la candidatura de Ricardo Anaya, postulado por el PAN y otros partidos paleros. Ese ninguneo a Peña les costó bastante, y más temprano que tarde se les empezó a revertir. Cuando era evidente nuestro crecimiento, estos potentados comenzaron a preocuparse y decidieron actuar para tratar de frenarnos. Tengo información de algunas de sus reuniones. Recuerdo de una que llevaron a cabo en mayo de 2018 en Punta Mita, en la costa de Nayarit, en el Hotel Four Seasons, propiedad de Fernando Senderos, a la cual asistió como expositor un empresario de Venezuela llamado Lorenzo Mendoza para hablar sobre el chavismo, socio de su homólogo mexicano, Juan Gallardo Corona, quien fue hospedado en la casa de Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de la cadena Cinépolis, y en ese entonces presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Es curioso, pero en la reunión el empresario venezolano dijo a los asistentes que no veía paralelismo entre la actuación del finado presidente Chávez y lo que yo pudiera representar. Claudio X González padre le replicó molesto y reiteró la cantaleta de que yo era un peligro para ellos y para el país, y creo que al final esto último fue lo que prevaleció, y comenzaron con la guerra sucia. En ese entonces financiaron un sistema de ataques llamado Pejelix, que incluía escuchas telefónicas a mis familiares y allegados, volantes difamatorios y cartas y circulares en las que buscaban coaccionar el voto de los trabajadores. Por entonces, produjeron también una serie sobre el populismo con 4 capítulos, uno sobre los orígenes y males del populismo, otro con la aparición de Stalin y Hitler como populistas,
El tercero, con Fidel Castro y Hugo Chávez. Y por último, el dirigido a mi persona, con entrevistas a Cuauhtémoc Cárdenas, a Lorenzo Meyer, entre otros, en contra mía, sacadas de contexto. En ese entonces, ni Televisa, ni TV Azteca, ni los productores o difusores de series en el extranjero aceptaron transmitir dicho bodrio, aun cuando ofrecían 80 millones de pesos. Es muy probable que en esta perversa estrategia haya participado Carlos Salinas, Claudio X González, Líbano Sáenz, Héctor Aguilar Camín, Eduardo Medina Mora y un personaje siniestro de nombre Alejandro Quintero, que había trabajado en Televisa, destacadamente en el posicionamiento mediático de Peña, pero se había distanciado de los directivos de esa empresa porque cobraba por fuera o recibía moches no ingresados ni, obviamente, reportados. En víspera de las elecciones del 2018, Enrique Krause fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín, una estrategia mediática y electoral realizada en 2017 y 2018 con el fin de desprestigiarme como candidato presidencial. Aunque el mismo Krause se deslindó de esa maniobra de guerra sucia, hay testimonios que confirman su participación y la de directivos de la revista Letras Libres, así como el patrocinio de empresarios como Agustín Coppel Luquen, del grupo Coppel, Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Germán Larrea, del Grupo México, entre otros. Según mis fuentes, además de lo de Punta Mita, hubo otra reunión organizada por Roberto Hernández. En general, participaban en esos cónclaves Claudio X González, Carlos Slim, Eugenio Garza Herrera, Alberto Balleres, José Antonio Fernández, Daniel Servicte, Germán Larrea, Fernando Senderos, Valentín Díez Morodo y otros más. En uno de esos encuentros pasaron la charola para pagar la propaganda en mi contra y cada uno aportó $1,000 millones. $1 millón, rectifico, $1 millón. Pero destacó el desplante de Roberto Hernández, quien muy excitado exclamó: "Yo pongo $5 millones". En la medida que crecíamos en la campaña y no les resultaba ni la guerra sucia ni la adhesión de Fox y de otros impresentables, la desesperación del grupo de potentados los llevó con apuros a Los Pinos para advertirle al presidente Peña del grave peligro que representaba mi candidatura y la necesidad de unirse como lo habían hecho en 2006, cuando el PRI ayudó al PAN a cerrarnos el paso, o como en 2012, cuando el PAN ayudó al PRI para lo mismo, mediante el fraude y la imposición. En esa reunión me plantearon, todavía con un dejo de arrogancia y mostrando su más ínfima y arraigada simpatía por el PAN, que el presidente les ayudara a convencer a Mid de que declararan a favor de Anaya. La respuesta de Peña fue que esperaran y que él no podía para entonces hacer de semejante planteamiento al candidato de su partido, pues puesto por él, por cierto, aunque recomendado por Videgaray, su compañero de generación en el ITAM. También, como es obvio, Peña veía encuestas y tenía que sopesar si valía la pena adoptar una decisión de esa complejidad solo para complacer a un grupo de mafiosos del sector privado a quienes les había dado todo y que al final lo habían traicionado o nunca habían abierto la boca para defenderlo. Recuerdo en este punto el comportamiento de grupos de derecha en otros momentos de nuestra historia. No hablo solo de la tremenda traición que le costó la vida a Francisco I. Madero, sino de tiempos posteriores. He sabido que la mayoría de los empresarios de Monterrey siempre han presionado para sacar raja del gobierno y en especial de la hacienda pública. El gran escritor José Agustín, en uno de sus libros sobre la tragicomedia mexicana, relata que durante el cardenismo el Grupo Monterrey impulsó la creación del PAN, promovió la candidatura opositora de Juan Andreu Almazán. Al llegar a la presidencia, Manuel Ávila Camacho
les aplacó concediéndoles importantes prebendas. José Agustín sostiene: después de algunos titubeos, los empresarios decidieron aprovechar la oportunidad. No tenía caso aferrarse a resentimientos ideológicos si el régimen ofrecía tan buenas condiciones. Atrás se quedó la pasión almazanista o las simpatías por el PAN. Muchos empeñosos y ambiciosos titanes de la industria habían surgido con los gobiernos de la Revolución y se movían muy bien dentro de tan peculiares aguas. Otros pasaron de los altos puestos políticos a negocios jugosos que los enriquecieron en poco tiempo. Y otros más, los de raigambre porfirista que sobrevivieron a la Revolución, también se integraron a la nueva política. Por ejemplo, los grandes jerarcas del Grupo Monterrey en enero de 1942 se reunieron con el presidente Ávila Camacho para manifestarle alegremente que abjuraban de sus aficiones oposicionistas, pues habían comprobado que el nuevo gobierno en realidad no caía en los errores del anterior. En realidad, todos los patrones obtuvieron facilidades enormes, que iban desde exenciones de impuestos, subsidios, créditos, aligeramientos de trámites, hasta la franca complicidad en muchos casos. Aquí se cierra la cita que hace el presidente López Obrador de José Agustín. Esto mismo se repite después del lamentable y reprochable asesinato de don Eugenio Garza Sada. En ese entonces, el presidente Luis Echeverría, con la intención de atemperar el efecto político de los acontecimientos y congraciarse con los empresarios de esa entidad, inventó el mecanismo de la consolidación fiscal por el cual los empresarios podían repartir pérdidas en empresas fantasmas y al final demostrar en el papel que prácticamente no obtenían utilidades y así evadir el pago de impuestos. El otro caso se registra cuando José López Portillo, con dinero del presupuesto público, rescató de la quiebra a la empresa Alfa, emblema de las industrias de Monterrey. En octubre de 1981, por instrucción presidencial, Banobras le entregó a ese grupo industrial un crédito por 12,000 millones de pesos, que en ese entonces, más de 20,000 millones de los de ahora, de los cuales 60% se debía pagar a una tasa de interés de mercado y el 40% restante a una tasa preferencial y en condiciones muy favorables. Pero a pesar de esos apapachos y tratos especiales, los dueños del dinero siempre tacharon tanto a Echeverría como a López Portillo de populistas, demagogos y corruptos. De ahí que no es descabellado lo que me dijo en alguna ocasión el presidente Peña sobre el carácter traicionero de la oligarquía económica. Continúa el libro del presidente López Obrador. Ciertamente, no todos son lo mismo y no a todos se les puede meter en el mismo costal. Me consta que en el terreno político, Carlos Slim, el finado Alberto Balleres y otros han respetado la investidura presidencial. No se apasionan tanto por lo electoral y aunque no estén de acuerdo con nosotros, actúan con prudencia. Más de la mitad de los que se lanzaron en esa ocasión en contra nuestra ya han cambiado de actitud. Es más, en un acto de autenticidad inusitado, Eduardo Tricio me ofreció disculpas hace no mucho. Cosa distinta en el caso de otros importantes hombres de negocios y de empresarios de menos monta vinculados al PAN que actúan con demasiado fanatismo conservador. Luego el presidente detalla algunas cosas de ese 2018, de la campaña del 2018, y luego se va a un momento que es espectacular. Señor. Ese momento que es espectacular es el que sigue. Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña Nieto para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría
el comediante Eugenio Derbez. Una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: señores, por favor, sean serios. También supe que intentaron convencer a Carlos Slim para participar como candidato único del PRIAN, ofreciéndole la declinación de Mid y Anaya. La veracidad de esta propuesta me la confirmó el propio Slim, quien no aceptó el desafío, argumentando que él tenía otro oficio. Era, y sigue siendo, un hombre de negocios. Y por cierto, nada tonto. Por esos días, sin embargo, Slim trastabilló, porque en un acto armado para defender la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, dijo que yo estaba equivocado al no aceptar que se trataba de un buen negocio. Con mucho respeto le contesté que si así pensaba, que invirtiera él, porque nosotros considerábamos que era buen negocio para políticos corruptos, constructores y desarrolladores inmobiliarios, pero mal negocio para la hacienda pública y para los intereses de la mayoría del pueblo de México. También por entonces se habló de otra reunión del grupo oligárquico con el presidente, en la cual le fueron a decir que Anaya declinaría en beneficio de Mid. Sin embargo, al parecer el presidente Peña tampoco vio con entusiasmo esta iniciativa. Hay muchas otras versiones al respecto. Se dice que quienes les abrían la puerta de Los Pinos eran Aurelio Nuño, Alejandro Quintero y Miguel Osorio Chong. Este último se valía del yerno de Slim, Arturo Elías, que buscaba ser candidato a la gubernatura del Estado de México. A esta comedia de traiciones solo agrego que, aun siendo Videgaray el más cercano cómplice de Ricardo Anaya, fue el encargado, por órdenes de Peña, de investigar las propiedades de Anaya hasta comprobarle que había comprado a precios muy bajos y con influyentismo unos terrenos en Querétaro en los que luego construyó unas bodegas en sociedad con su suegro. Téngase en cuenta que, como lo sostuve en el debate, Anaya convirtió en su principal spot de campaña el dicho de que si ganaba la elección presidencial, su primer acto de gobierno sería el de meter a la cárcel a Peña por corrupto. Ese es uno de los capítulos o una de las partes que el presidente López Obrador había, detalla, aunque ya había dado algunas probaditas, Alejandro. Pero esto que le estamos diciendo, que hasta el propio que le fueron a plantear a Peña, que hasta Eugenio Derbez podía ser el candidato simplemente porque estaba mejor posicionado en las encuestas, sí es inédito y se lo estamos entregando a usted.